Alejem, bienvenidos a la tierra de Israel, bienvenidos amigos. Queremos traerles hoy un poco de la historia de la salida de Egipto. Queremos decir primero una bendición por la curación completa de Alfonso, nuestro querido amigo, el artista plástico español, que está pasando por un momento difícil. Posiblemente lo tengan que operar la semana que viene, pero Baruch Hashem le han dado un buen pronóstico, a pesar del miedo que él tenía y de todas las cosas duras que le habían dicho. Nos dijo que quiere agradecerle a todos ustedes por todas las plegarias, por todas las buenas intenciones que han puesto en el cielo para que él se recupere. Y a pesar de que lo van a operar y que tiene la enfermedad conocida, le dijeron que por suerte la operación va a salir bien y no se desparramó, y el médico le dijo que fue como que se hubiera ganado la lotería. Así que vamos a ponerse de acá y vamos a decir Refuá Shlema por él. También hay que decir Refuá Shlema por otras personas. Ruth Mayer, nuestra amiga de México, nuestra entrañable amiga y colaboradora de tantos años, está con un problemita de salud que esperemos que pronto se recupere también. Y así, esperemos que de a poco todos volvamos a la normalidad y pasemos este asunto. Roxana, mi prima Roxana se enfermó de la fiebre porcina allá en México. Hay una epidemia en México. Esto seguramente ustedes lo conocen, es un cuadro hecho por nuestro amigo Selgas. Así que queremos poner su obra aquí. Él siempre tiene mucha modestia y pudor por salir él en cámara, incluso hablar o presentarse a él como un gran artista, pero nosotros sabemos que él verdaderamente es un gran artista y ha hecho obras muy hermosas, donde muestra cómo capta la esencia del alma de la persona allí en sus trazos. Tenemos aquí otra obra del Rab, otra obra del Baal Shem Tov. Y bueno, así tenemos a Yosef Modrikamen también, que siempre decimos tefilá por él, para que Akadosh Baruj Hu le recupere su salud. Y bueno, muchas otras cosas, muchas tefilot que mucha gente necesita para salir de cada uno de sus asuntos. Ahora tenemos la figura del Baba Sali. Esta figura del Baba Sali creo que es una de las mejores que he visto. Como él ha captado, hace poco, la semana pasada fue la Ilulá del Baba Sali, Rabbi Israel Abu Hatzera, el gran cabalista de Marruecos. Hay una historia muy interesante del Baba Sali. Él, en determinado momento, viviendo allá en Marruecos, decidió que tenía que venir a vivir en la tierra de Israel. Estando en la tierra de Israel, llegó a una yeshiva, llegó a Yavne, un centro de estudio muy importante,
con su segundo, con su familia, llegó a la tierra de Israel y llegó a la ciudad de Yavne, y allí había una yeshiva. En esa yeshiva escuchó, se entrevistó con el Rosh Yeshiva, con el principal del lugar, y empezó a escuchar y escuchó que hablaban cosas no buenas del Baal Shem Tov y del Rebbe, y entonces le dijo a su segundo: yo acá en un lugar así no puedo estar, me tengo que ir. Entonces decidió escribirle al Rebbe. Hay una historia muy linda con el Rebbe, ya la conté algunas veces, pero ellos eran, a pesar de que Rabbi Abu Hatzera vivía en Marruecos y el Rebbe vivía en New York, el Rebbe de Chabad, por supuesto, tenían un contacto muy grande. Incluso no sé si alguna vez habrán hablado entre ellos siquiera, posiblemente sí, pero el tema que todos los viernes ellos estudiaban juntos Gemara, sin intervención de ningún aparato eléctrico. El tema es que cuando llegó allá y vio lo que estaba pasando en la tierra de Israel, el Rosh Yeshiva allí era uno de los grandes rabinos sefaradín que hoy maneja gran parte del pueblo de Israel. Entonces, cuando escuchó lo que ese Rosh Yeshiva dijo del Baal Shem Tov y del Rebbe, él se enojó mucho y dijo que se iba y no podía vivir en un lugar así. Y le escribió al Rebbe y le dijo que quería ir a vivirse allá a Nueva York con él. Entonces el Rebbe le escribió una carta muy extensa que está dentro de las cartas, que se llama Igrot Kodesh, dentro de todos los libros donde se recopilan las cartas en que el Rebbe contesta a las personas. Ahí está la carta que le contestó al Rabbi Israel Abu Hatzera, y le dijo que él era responsable de la tierra de Israel y de hacer que la juventud de la tierra de Israel crezca y se eduque en los principios verdaderos del judaísmo. Entonces, muy a su pesar, le dijo que él tenía que quedarse allí. Entonces vemos cómo los grandes de Israel, los grandes tzadikim, los verdaderos líderes del pueblo de Israel, ellos reconocen a quién es el líder de la generación y hacen lo que ellos les dicen. Entonces él se quedó en la tierra de Israel. Creo que había vuelto, después de Yavne volvió a Marruecos, y allá de Marruecos le escribió al Rebbe, y entonces el Rebbe le dijo que tenía que quedarse en la tierra de Israel. Entonces volvió a la tierra de Israel y se quedó en la ciudad de Netivot, que está en el sur de Israel, al lado de la franja de Gaza. Estuvimos allí una vez, y allí puso su casa de estudios y se quedó a vivir hasta el final de sus días, y allí tuvo su familia. Otra historia muy importante del Rab Abu Hatzera fue que uno de sus hijos se casó con él en determinado momento le pidió al Rebbe que lo ayude con la educación de los judíos en Marruecos. Entonces el Rebbe mandó un sheliach ruso, por supuesto no sabía una palabra de árabe, pero fue allí y fundó una yeshiva, y hasta hoy día está el Tomhet Minim, el Rab creo que el Rab no me acuerdo cómo se llamaba, pero el tema es que en medio de Marruecos, de la comunidad sefaradí, Rabbi Basali, Rabbi Abu Hatzera le pidió al Rebbe que mande a alguien para fundar una yeshiva,
Y de allí salieron muchos Hasidim que hoy viven en Israel y que también son, bueno, en Nueva York, y son Sheliach, tienen su familia, sus hijos, y uno de esos que salió de allí fue el conocido que salió del casamiento de la hija del hijo de Baba Sali con una hija de este Rab de Chabad, o sea, un sefaradí con Ashkenazia. De allí salió Rabbi David Abuhatzera, que hoy vive en Naharía, al norte de Israel, y si lo ven tiene el sombrero y toda la apariencia de Chabad, y que entonces dentro de Chabad, dentro del Chabad Lubavitch, de los Hasidim de Chabad, hay familias que tienen el apellido Abuhatzera, como el Baba Sali. Esta es la verdadera conexión que hay entre los tzadikim, que tiene que haber entre el pueblo de Israel y su conexión con el líder de la generación, el líder verdadero de la generación.
esta hermosa melodía, entonces está interpretada por la familia Brodsky, Mordechai y Liva Brodsky, que viven aquí en Rehovot, muy hermoso. ויהי ושלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. Y fue que cuando envió el faraón al pueblo y no los hizo ir por el camino más tranquilo, más descansado, por la tierra de los Filistín, porque estaba muy cerca, y entonces dijo Akadosh Baruj Hu, dijo Elohim, que no se vaya a arrepentir el pueblo cuando esté enfrente al peligro de guerra y vuelvan a Egipto. Entonces por eso los hizo viajar a través del desierto, por el camino largo hacia la tierra de Israel, por el camino para cruzar, que tenían que cruzar el Mar Rojo. Y Vayasev Elohim et ha'am derech hamidbar Yam Suf Bajamushim alu bene Israel meret Mitzrayim. Entonces Akadosh Baruj Hu los hizo ir por el camino del desierto del Mar Rojo y estaban pertrechados. Subieron el pueblo de Israel desde la tierra de Egipto. Vaikach Moshe et atzamot Yosef imo ki ashbea השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותי מזה איתכם. Y tomó Moshe los huesos de Yosef consigo porque había hecho prometer al pueblo de Israel diciendo Yosef que cuando Akadosh Baruj Hu los rescate y van a subir con ustedes mis huesos. Acá hay muchas cosas importantes, muchas cosas que decir. Acá hay una insinuación muy interesante en el primer versículo. Estamos hablando del capítulo 13, versículo 17 del libro de Shemot, el libro de Éxodo. Estamos después que el pueblo salió de Egipto, ya entró en el desierto y ya se enfrentó a todas las vicisitudes que iba a tener después. Y dice, y fue que cuando el faraón envió al pueblo, no, Akadosh Baruj Hu no los hizo ir por el Derech Filistim, por el camino de los Filistim, Kikarov U, porque es cerca, y si iba a haber guerra iba a querer volver. Cuando el imperio turco se disolvió, a principios del siglo XX, los ingleses tomaron el dominio de la tierra de Israel y de toda la zona esta, y decidieron dividir por lo que era la declaración Balfour, la zona donde está la tierra de Israel y también toda la parte este, después del Jordán, lo que hoy es la tierra del país de Jordania, el reino de Jordania, todo eso era Palestina. Y todo eso era la declaración Balfour, estaba determinado que eso iba a ser entregado al pueblo de Israel. Luego, como ustedes saben,
hubo cambios, y recién después de la Primera Guerra Mundial se decidió darle un estado, una porción de tierra al pueblo de Israel por parte de las Naciones Unidas, y no solamente que eso que se le dio estaba de este lado de la orilla, todo lo que hoy es Jordania no existe, sino que esa parte del oeste del río Jordán fue dividida también, y la mayor parte tenía que ser dividida con los árabes que vivían aquí. Pero toda esa zona que acabo de describir fue llamada en esa época Palestina. Palestina, en nombre de aquellos que en la Torá los nombra Pilistim. Después, en el libro de Jueces, vuelven a ser nombrados cuando Samson, Shimshon lucha contra los filisteos, los Filistim, también con David, cuando Goliat, que pertenecía a ese pueblo también, y fue vencido por David con la onda. Y ese pueblo está justamente donde hoy aproximadamente se encuentra la Franja de Gaza. Esa Franja de Gaza teóricamente no era parte original de la tierra de Israel, por lo menos no con los límites que hay hoy en día, pero realmente es una pequeña porción de territorio, y en esa zona vivían los filisteos, los Filistim, que por supuesto no tienen nada que ver con los palestinos de hoy en día. Los ingleses pusieron ese nombre Palestina a esta tierra en nombre de aquellos Filistim que había en aquella época, pero los Filistim en aquella época ocupaban un pequeño pedacito al lado del mar Mediterráneo. Para nada tenían que ver con el resto de lo que ellos llamaron Palestina. Entonces, acá nos dice la Torá que Akadosh Baruj Hu no quiso que el pueblo de Israel pase por allí para llegar a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque si no, el pueblo iba a tener miedo de pelear, iba a tener miedo de los peligros de los egipcios que los perseguían, y iban a querer volver a Egipto. No sé si tengo que entrar en detalles para explicar exactamente todo lo que nos está diciendo aquí la Torá, pero todo el tema de los Filistim es justamente surgió cuando el pueblo de Israel dejó de sentir, cuando el Estado de Israel, mejor dicho, no todos, sentir la necesidad de seguir luchando por la tierra y dejar abandonado esa zona en manos del enemigo, por tener miedo a pelear y por querer volver a Egipto. Entonces nos dice el Rav Ginsburg que, explicando el tema de este miedo que tenía el pueblo de Israel, vamos a dar una pequeña reseña de lo que es esta perashá, así entienden en dónde nos ubicamos. Entonces, esta perashá abre con que el pueblo de Israel sale de Egipto y que se le recuerda que tenían que llevar los huesos de Yosef al salir de allí. Luego se acercan al Mar Rojo y allí son perseguidos por los egipcios y se arman 4 tipos de grupos
que ahora vamos a hablar de ellos. Pero el tema que en definitiva cruzan el Mar Rojo, el Yam Suf, el mar de los juncos, sería la traducción, lo que hoy es el Mar Rojo, y pasan allí, pasan triunfando, y cuando terminan de pasar, los egipcios que los perseguían cayeron allí bajo las aguas, salvo el faraón. El faraón fue el único que sobrevivió. Dice la Torá, dicen los comentaristas que él sobrevivió porque al final, cuando Moshe lo fue a ver, cuando pasaron las plagas, él dijo: ahora entiendo que Dios es el que maneja todo. Entonces, por haber hecho esa teshuvá, a pesar de que después persiguió a los egipcios, cuando estaba ahí adentro del agua, hundiéndose junto con todo su pueblo, él también reconoció que la mano de Dios estaba allí. Entonces él fue sacado y se dice que después fue rey en Babilonia, pero eso excede un poco lo que vamos a estudiar hoy. El tema que vemos también como hasta los más malvados, cuando hacen teshuvá, acá yo lo ju, los perdona. Paloma dice: ¿por qué tenían que llevarse los huesos de Yosef? Hay muchos asuntos con respecto a esto. Hace poco el Rav Ginsburg nos explicó un tema acerca de los huesos de Yosef. Literalmente, cuando Yosef muere, él pide ser enterrado en Shechem. Pide ser enterrado en la parte que su padre le había dado, que era lo que hoy se llama la ciudad de Shechem, que en el exterior puede ser que lo denominan Nablus, que es uno de los centros hoy de los terroristas muy importante, pero allí está la tumba de Yosef, que fue justamente donde lo llevaron cuando el pueblo judío salió de Egipto, y esa tumba allí está desde la salida de Egipto, y está dentro de lo que hoy se llaman los territorios, el West Bank, o la parte que los judíos mismos quieren negociar para entregar a los árabes. Pero allí es parte de la tierra de Israel, lo dice la Torá, y ahí está la tumba de Yosef, en la parte que a él le correspondía, que Jacob le dio. El tema es que cuando murió Jacob, el padre, en esa época el soberano, el faraón, era bueno con los judíos y los dejó salir y llevar a dejar que Yosef y sus hermanos lo lleven al padre a enterrar a Maat Machpelah, a Hebrón. Pero cuando murió Yosef, él era el virrey de Egipto, entonces no lo iban a dejar llevar, pero de todas maneras él pidió que no lo dejen allí en Egipto para que no hagan idolatría con él. Con Jacob también se lo pidieron llevárselo para que no lo idolatren. El pueblo de Egipto, el símbolo del exilio, es el símbolo también de todos los idólatras. Entonces, cuando Yosef muere, pide que los saquen de allí, y entonces lo que hicieron fue poner el ataúd con sus huesos dentro del Mar Rojo, dentro del Nilo. Entonces cuando iban a salir, Moshe Rabbeinu se acercó allí y dijo: arriba toro, y el ataúd se salió de abajo del agua, y lo sacaron y lo llevaron con ellos al salir de Egipto.
Esa era la idea de por qué no tenía que estar en la tierra de Israel, en la tierra de Egipto. Y de Pnimiut sabemos que Atzamot, huesos, en hebreo se dice Atzamot, y Atzamot es la misma palabra que Etzem. En hebreo Etzem quiere decir hueso, pero también quiere decir esencia. Entonces el hecho de llevar los huesos de Yosef era llevar la esencia de Yosef, la esencia de lo que es el amor por el judío, por el amor por el pueblo de Israel, el amor por la tierra, la esencia de lo que es el judaísmo, que Yosef fue el que sostuvo al pueblo de Israel y perdonó a sus hermanos y reconoció que todo es de Dios. Es el Yosef al-Tzadik, Yosef el justo, el Tzadik, fundamento del mundo. Entonces ellos lo tenían que llevar a la tierra de Israel consigo. El tema es que cuando se lo llevaron a Yosef, decíamos que habían cruzado, estaban frente a las aguas del Mar Rojo. Como todos sabemos, las aguas se abrieron, cayó el pueblo Egipto, todos los que perseguían al pueblo de Israel, y cuando los judíos pasaron del otro lado cantaron Shirat Hayam, el gran canto del mar. Les recomiendo que vean los videos, aquellos que no lo vieron todavía, los videos que pusimos esta semana. Pusimos muchos videos en nuestra página. Pusimos 3 videos sobre la perashá de la semana que ya estaban del año pasado, pero esta vez los subtitulamos para que puedan verlo y entender lo que hizo el Rab en vivo. Pusimos un video nuevo sobre la meditación Helva, que el Rab lo dijo hace muchos años en América, que es el origen de esta meditación, la primera vez que lo explicó, traducido, que dura 20 minutos. También pusimos una página con todos los videos de todos los seminarios, incluyendo el último seminario que dimos hace un par de semanas en México, y todos los seminarios de nuestra gira por México, por Argentina. También pusimos los seminarios, el seminario de Elul, los videos que hicieron nuestros amigos de España, Ruth de México y Gardeña, la gente que vino acá, con fotos y música muy especial que también ustedes deben conocer. Y después, bueno, mucho material pusimos esta semana, así que los invitamos a ver. Seguramente habrán recibido nuestra página con la invitación y allí están todos los enlaces. Si no, entren a dimensiones.org y allí tienen toda la información. También Yuchvat, hoy en este momento acá en Israel a la noche es Yuchvat, que es el aniversario de la asunción del Rebbe hace ya en el año 51, así que hace el Rebbe desde el año 50, 62 años de liderazgo del pueblo de Israel, porque todavía está con nosotros. Hay mucho material. El tema es que el pueblo de Israel salió del otro lado y todas las mujeres comenzaron a cantar, lideradas por Miriam, alabando a Dios por el milagro que los salvó. Esa es una tefilá que cantamos todos los Shabbatot, todos los días en realidad. Y cuando salieron de las aguas se enfrentaron al gran desierto. De repente llegaron a un lugar, no tenían agua ni comida, por supuesto. Llegaron a un lugar donde había un lago, y cuando vieron que
quisieron tomar, vieron que las aguas eran amargas. Entonces Akadosh Baruj Hu le mostró un árbol cuyas ramas dulcificaban el agua. Entonces tiró un palo al agua y las aguas se volvieron dulces. Luego los judíos protestaron que no tenían carne como tenían en Egipto. Entonces Akadosh Baruj Hu le mandó el slav, ese pájaro que normalmente se llama codorniz. Hace poco fuimos como les conté con nuestro nieto, a una granja de gansos, de pavos, y allí también había una jaula con varios de estos slav. Le dicen que es el animal, esa ave que cayó en el desierto para que coman carne. Después Akadosh Baruj Hu les dio el man, normalmente conocido como maná, que tenía características milagrosas, que hoy, si el tiempo nos da, vamos a hablar de eso un poquito. Y era un pan, era una comida, no era un pan, sino que era una comida que caía del cielo, que todas las mañanas los judíos salían de su carpa y veían entre dos capas de rocío el maná fresco para comer, y que nos servía de un día para el otro. Era el pan de la emuná, que saber que no había que guardarlo para el día siguiente. Si alguien guardaba algo para el día siguiente, al día siguiente lo encontraba podrido, no lo podía comer. Entonces todos los días el pueblo judío ahí en el desierto durante casi 40 años sabían que no tenían que preocuparse por la comida, porque cada mañana recibían la comida y cada uno, de acuerdo a sus méritos, comía la comida, eso tenía el gusto de acuerdo al mérito que cada uno tenía. Y otra cosa importantísima fue que antes de todavía de recibir la Torá, todavía el pueblo no había recibido la Torá, tenían que pasar 50 días, ellos ya sabían cuándo era Shabbat. En todos los años ellos sabían que cuando era Shabbat, justamente por lo que dice Viviana. ¿Qué quiere decir que en Shabbat no se podría? Que el viernes recibían doble porción, una para el viernes y otra para el Shabbat, porque en Shabbat está prohibido recolectar del piso, está prohibido trabajar. Entonces ya lo juntaban el viernes y en Shabbat mantenía fresco también. Y si ellos querían guardar el Shabbat para el día siguiente, eso ya se pudría también. Es una característica muy importante. Y otro detalle de todo esto es que Moshe Rabbeinu guardó en una pequeña urna una porción de ese maná y lo guardó dentro del arca donde guardó los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Entonces dentro del arca, en el Mishkan, en el tabernáculo del desierto, y en el Bet HaMikdash, en el primer Bet HaMikdash, donde estaba el arca con las piedras originales, allí guardaban las primeras tablas de la ley que estaban rotas, luego las segundas que recibió Moshe, que esas permanecieron, guardaban al lado del arca el rollo de la Torá que escribió Moshe, y guardaban también dentro del arca una urna con el maná que habían recibido allí en el desierto, y que se mantiene fresco hasta hoy. Y cuando venga Mashiach se va a descubrir dónde está el arca guardada, y ahí va a estar el man como testimonio durante todas las generaciones de que aquello que está escrito en la Torá no es simplemente una historia, sino que verdaderamente sucedió.
Nosotros tenemos muchas pruebas de que eso sucedió. Una es la que decíamos recién, que están las tumbas de los patriarcas allí, pero esta historia del man está guardada para cuando venga el Mashiach. Entonces, después de esto volvieron el pueblo de Israel a protestar por agua. Entonces Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que le hable a una piedra, y Moshe la golpeó con el bastón y fue castigado por eso, porque no la tenía que haber golpeado, y de todas maneras de allí salió agua y se creó el manantial de Miriam. Por supuesto estaban las nubes de gloria y la columna de fuego adelante para guiar, y de noche adelante, de día atrás, para protegerlo de los perseguidores. Y de repente vino el pueblo de Amalek, vinieron los amalequitas a atacar al pueblo judío, y él atacaba de atrás, o sea, la gente más débil que se quedaba atrás. También eso tiene muchas implicancias, de las cuales siempre hablamos. Y cuenta que hubo una lucha del pueblo de Israel con Amalek, y Moshe estaba sentado arriba en una montaña, en una roca, y Yoshua era el que luchaba abajo con el pueblo. Y cuando Moshe levantaba las manos, ganaban los Yehudim, y cuando se le caían, ganaban los Amalek. Entonces Aarón y Caleb estaban ahí sosteniendo las manos a Moshe para que gane el pueblo de Israel. Entonces, luego dice la Torá que hay que borrar el recuerdo de Amalek, hay que borrar el recuerdo de Amalek de gematria Safek. Safek quiere decir duda. Entonces, esta es un poco la historia de el éxodo de Egipto. Estábamos diciendo que cuando el pueblo de Israel se escapó de Egipto y de repente se acercó al Mar Muerto, se vieron atrapados. Amalek representa la duda, porque Amalek se escribe así. ¿Qué gematria tiene? 240. Y Safek, ¿qué gematria tiene? 240. Entonces 240 es la misma gematria. Entonces por eso los jajamim aprendieron que Amalek, que ataca la parte débil, es como la duda. La duda es lo que ataca, nos hace alejarnos de Dios y de cumplir lo que nosotros decidimos en determinado momento. De repente nos agarra la debilidad y dudamos. Entonces esa duda representa a Amalek, que ataca nuestras partes cuando nosotros nos debilitamos. Entonces el pueblo de Israel se sobrepuso a eso, pero de todas maneras es una lucha eterna para que, como dice Bibi, Amalek no nos carcoma, y si luchamos no nos carcome. Decíamos que cuando el pueblo de Israel estaba atrapado con los egipcios que venían de atrás y el Mar Muerto, el Mar Rojo enfrente, había distintas opiniones de qué es lo que había que hacer. Una parte del pueblo se acobardó y quiso volver a Egipto. Otra parte del pueblo era muy valiente y quiso luchar, quiso pelear contra los egipcios. Otra parte del pueblo decidió rezar, ir al desierto y aislarse
y allá rezar a Dios para que Dios los salve. Y hubo otra parte que decidió que a Kadosh Baruj Hu les había dicho que crucen, y entonces tenían que hacer lo que Dios les dijo. Y cuando Dios dice que hay que hacer algo, no es el momento de rezar, ni de acobardarse, ni de tener valentía, simplemente es cuestión de hacer, por encima de la duda. También si tenemos dudas, si tenemos miedo, si tenemos valor, no interesa, el asunto es hacer. Entonces, eso representa dentro nuestro distintos estados de ánimo, distintas situaciones espirituales, en que tenemos que decidir cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, volver a Egipto significa rendirse, significa dejar de confiar en Dios y tratar de negociar con el mundo, negociar con las situaciones, negociar con el enemigo, pensando que el enemigo, si nos sentamos con él, ellos van a aceptar nuestras condiciones, nuestra buena voluntad. Entonces cuando uno se sienta a negociar con el enemigo, uno dice, bueno, si yo quiero negociar, quiere decir que estoy dispuesto a dar algo, estoy dispuesto a perder para ganar la paz. Ese es el pensamiento típico del político, el pensamiento típico de la persona que usa las matemáticas. 1 más 1 es 2. Entonces dice, si ellos me prometen que me van a dejar tranquilo, que no van a hacer guerra contra mí, entonces yo estoy capaz de darles tierra. Pero cuando el enemigo viene a atacar, viene para conquistar la tierra. Entonces si ve que nosotros negociamos y le decimos, bueno, yo te doy parte de mi tierra, pero no quiero que peleemos, entonces dice, bárbaro, ¿qué más quieren ellos que ganar sin pelear? Por favor, dámelo. Eso es lo que vemos hoy en día, que hay una parte de los árabes que pelean constantemente, y la mayoría de los árabes negocian y presionan, asociándose con los otros que nos hacen la guerra, y entonces a medida que van negociando, cada vez se va entregando más y más. Y entonces si yo me siento y digo, bueno, toma, te doy esto, lo acepto, y después vienen a pelear de nuevo. Entonces en la nueva mesa de negociaciones consiguen otra paz y otra paz, de paz por tierra. Entonces no hay mucha diferencia entre lo que es la negociación y la paz. Cuando se pelea con el enemigo, cuando se negocia con el enemigo, con el malvado, siempre se pierde. Entonces esos que quisieron volver representan a lo que hoy es en la tierra de Israel, en el Estado de Israel, los izquierdistas. Los izquierdistas dicen, si nosotros le damos educación al pueblo, si le damos democracia, si le mostramos que somos buenos, si le damos universidades y le damos todo lo que nosotros tenemos, incluso le damos tierra, incluso los dejamos que vengan a vivir acá con nosotros, porque en realidad la mentalidad izquierdista, la mentalidad comunista es que no haya pueblos, es que todos sean iguales, que no haya más religión, que no haya más diferencia. Entonces eso es como decir, dejar que ya no exista el pueblo de Israel. Y por supuesto ellos dicen que defienden los derechos del hombre y atacan al soldado de Israel cuando se quiere defender, y incluso apoyan y van del otro lado para mostrar que como son sometidos, cuando en realidad son sometidos por sus propios pueblos, todos estos millones
de árabes, 200 o 300 millones de árabes que nos rodean en una superficie que no sé cuántas veces serán, cientos de veces más grande que el pueblo de Israel, que la tierra de Israel. Y como vemos como ellos se matan, hay algo muy interesante que a veces uno cuando ve desde afuera lo que sucede en este momento también entre los pueblos árabes, pero es algo que viene hace mucho tiempo, vemos como que entre los mismos árabes se están matando. Entonces, el otro día estaba escuchando, acá ustedes saben que en Israel también todos los medios de comunicación, la radio, la televisión también están dominados por la izquierda y constantemente hacen comparaciones incluso entre el pueblo de Israel con los demás pueblos que hay alrededor. Entonces se habla de una primavera de los pueblos árabes que están haciendo revoluciones para sacarse de encima a los tiranos y a las dictaduras, a los reyes, cuando en realidad los que están manejando todo eso son los terroristas de Irán y del Hamas, que se llaman los Ajim Muslamim, los hermanos, la hermandad musulmana, que quiere implantar el régimen totalitario que está matando y está haciendo morir de hambre y sufrimiento a todos los pueblos de Egipto, de árabes, como Irán, como Siria. En realidad Siria es diferente, pero en Irán o los del Hezbollah del Líbano o los terroristas palestinos y así una serie de todas esas revoluciones que hay en Libia, que hay en Egipto. Hoy en día está en una crisis tremenda que si no la paran va a haber una revolución y va a explotar todo eso allí. Todas estas revoluciones que está viendo ahora están muy contentos todos los izquierdistas del Estado de Israel y quieren hacerlo aquí también. También aquí hacen carpas y como si supieran la forma que viven en el resto de los países árabes, y acá los mismos árabes que tenemos aquí, ellos están súper felices y tienen casas, vilas y universidades y cultura y todo lo que ellos quieren. Sin embargo, quieren terminar con el pueblo de Israel, o sea, son aquellos que quieren volver a Egipto. Entonces estaba escuchando estos días, yo tampoco entendía mucho, están los sunitas y los chiitas, dos divisiones que hay dentro de los musulmanes, y que están divididos todos los pueblos de Egipto, los pueblos árabes en todo el mundo. Entonces el periodista le preguntaba a un experto en lo que estaba pasando en el Medio Oriente y le decía, el hombre le quería explicar lo que estaba pasando y entonces el periodista le dice, nosotros no entendemos bien qué significa sunita y chiita, por qué se pelean. Dice, a lo mejor es como, supongo que es como la diferencia que hay dentro del pueblo de Israel, entre los religiosos y los no religiosos, que se pelean entre ellos. Entonces el hombre que le estaban entrevistando no era religioso, pero conocía lo que estaba pasando y dice, no se le ocurra a nadie comparar lo que está pasando lo que es la diferencia entre religiosos y no religiosos, o entre Litaim y Hasidim, o las diferencias que hay dentro del pueblo de Israel con lo que pasa en los pueblos árabes. ¿Por qué? Porque entre los judíos, cuando se pelean entre religiosos y no religiosos, nunca llega a la muerte. Se pueden gritar, se pueden protestar, pelear, insultar, pero son hermanos, se pelean como hermanos y nunca se van a matar unos a los otros.
entre paréntesis, cuando se mataron fue justamente cuando se creó el Estado de Israel, en que había dos fracciones dentro de, no específicamente dentro de los religiosos, sino dentro de los mismos fundadores del Estado de Israel, los que después iban a ser fundadores del Estado de Israel, pero era más bien entre izquierda y derecha. Entonces estaban los izquierdistas que crearon todos los kibutzim y todo el ejército, lo que se llama el ejército de Haganá, que negociaban con los ingleses para poder tener las comodidades aquí, en esa época en que estaban antes de crear el Estado de Israel y después también, y estaban los de derecha, que hoy es como el Likud, eran los que en aquella época eran el Likud. Hoy el Likud de hoy es más parecido a los izquierdistas que a aquellos de aquella época. En aquella época los de la derecha eran los que querían pelear contra los ingleses y lucharon de verdad, y dinamitaron puentes y hoteles y querían después, cuando se fundó el Estado de Israel, querían también luchar para formar todo el Estado, pero entonces en las distintas fracciones hubo un enfrentamiento para saber quién dominaba al Estado de Israel. Entonces, en esa época, antes de la fundación del Estado, todo el territorio estaba dominado por los ingleses, y ellos decidían quién podía entrar y quién no podía entrar. Y en esa época estaban llegando los barcos de los refugiados de Europa, que estaban saliendo de los campos de concentración y de la masacre del Holocausto. Entonces vino un barco que se llamaba Altalena, donde había miles de refugiados, y también estaba lleno de armas para luchar, y ese Altalena era un barco de los derechistas, digamos, los que querían pelear, eran los que después, allí estaba por ejemplo Menachem Begin, que fue uno de los primeros ministros de Israel, del Likud. Yo estoy contándolo muy rápido toda la historia, pero el tema es que cuando se acercó ese barco a la costa, como ellos sabían que traían armas y explosivos, no los querían dejar desembarcar los mismos judíos, y entonces empezaron a cañonar el barco y lo hundieron, y estaba en peligro de explotar todo ese cargamento, sabiendo que estaban todos los refugiados, pobre gente, venían de la guerra con los nazis y llegaron a la tierra de Israel, y los propios judíos lo estaban cañoneando. Entonces muchos se salvaron, muchos perdieron la vida, y hasta cuentan como hay un video en internet donde muestra eso exactamente, y lo que pasó con los sobrevivientes, y eso fue ordenado entre otros por el que después iba a ser el gran primer ministro de Israel, llamado Yitzhak Rabin. Y bueno, entonces toda esa gente que representa a los que querían volver a Egipto y estar con ellos, lleva a ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, entre religiosos y no religiosos no hay problema. Eso fue un problema puntual que todavía fue bien escondido, y como ellos fueron los que después ganaron y hicieron el ejército de Israel, y toda la propaganda dominaron los medios de comunicación y la justicia, entonces todo eso quedó bien escondido, pero nunca fue pagado.
Bueno, esto no sé si quiero seguir abundando en detalles, pero el tema es que este hombre experto en Medio Oriente decía que la guerra que se está produciendo en este momento y que están matándose entre ellos no es entre religiosos y no religiosos, sino que todos son, digamos, religiosos, en el sentido de que en la época en que estaba Muhammad hubo dos corrientes que cada uno quería ser los herederos de su legado, del Islam. Entonces allí había una secta, una casta que eran los poderosos, que eran, no sé, en realidad no sé quiénes, si son o los chiitas o los sunitas. Creo que los sunitas, los que están manejando los que están todos los reinos, como el de Jordania, el de Irak, Saddam Hussein, después el que está dominando Siria, y así en general, y sobre todo la realeza de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Todos esos son de esos chiitas que eran la élite, era más o menos el 10% de aquella época, y que ellos tenían su línea de cómo tenía que ser el Islam. Por otro lado estaba el otro 90%, que digamos que eran los sunitas, que ellos querían su forma, y desde aquella época hasta ahora el Islam creo que fue creado en el año 800, ¿no es cierto? O cuando fue en el 600 de esta era, yo no sé, pero de hace más de 1000 años que esa gente se viene peleando, y todas las matanzas que hubo fue por la lucha esta. Entonces eso es lo que está pasando en Medio Oriente, y los terroristas de hoy son justamente esos que siempre estuvieron luchando para ganar, para vencer a los otros. Entonces la ingenuidad de esta gente que piensa que si vuelve a Egipto es preferible que morir allí en el desierto, o que luchar, o que cruzar, como dice Dios, significa que por un lado dejan no hay fe en Dios. Volver a Egipto significa que todo lo que hizo Dios hasta ese momento no significa nada, no existe, que no hay ninguna tierra prometida y que no hay forma de salir. Hay que volver y dejar seguir siendo esclavos. Esa es la mentalidad, entonces, como el Rab siempre hace, dividirlo en cuatro, de acuerdo con los cuatro mundos y con las cuatro letras del nombre de Dios. Sería la mentalidad del mundo materialista que nosotros vivimos, en que no reconoce a Dios, que es todo material, que todo es para tratar de sobrevivir. Están aquellos que luchan, que digamos son la derecha, pero esta derecha que recién acabamos de escribir, que son los que quieren pelear y tienen armas y representan el mundo Yetzirah, que representan las emociones, el fuego de las emociones. Y ellos querían ir a pelear contra los egipcios y no les importaba nada, y son los que hoy quieren, aunque no son tan religiosos, porque el hecho de ir a pelear contra los egipcios también significa que ellos piensan que Dios no los puede salvar, entonces ellos tienen que hacer algo para vencerlos y sobrevivir. Entonces es algo muy parecido, que con el tiempo se transformó en algo igual. Hoy la derecha y la izquierda de Israel no hay mucha diferencia, y ustedes vieron que justamente Sharon y Menachem Begin entregó la península del Sinaí, Sharon entregó aquí, ahora Netanyahu está haciendo negociaciones para ver qué es lo que puede entregar a cambio de unos años más de gobierno y de salir y quedar en la historia, sentarse en la mesa de negociaciones. Ya dijo que había Ramallah. Entonces hoy aquellos derechistas se vieron que a pesar de que están del otro lado y que quisieron luchar, no había mucha diferencia.
era darle existencia a los egipcios. Por un lado, rendirse a los egipcios, por otro lado, pelear contra ellos. Pero al final de cuentas, pelear contra los egipcios era imposible, porque físicamente, si Dios no está de acuerdo, los egipcios son mucho más poderosos. Entonces al final era también someterse a los egipcios, como vemos hoy que pasa con el gobierno derechista de Israel, que negocia con los árabes, aunque por afuera parecería como que no. Después, por otro lado, estaba la tercera parte, que tiene que ver con Briá, con el intelecto, que son los que quisieron hacer tefilá, quisieron rezar a Dios para que los salve y esconderse en el desierto. El hecho de ir al desierto es idbodedut, es aislarse para estar con Dios, pero por otro lado significa también escaparse de la realidad, sea cual sea la realidad. Ellos están escapando. ¿A quién representan ellos hoy en Israel? Representan a los partidos religiosos que se ocupan de hacer escuelas, por eso tiene que ver con el nivel de Briá, que es Biná, que es enseñar, ocuparse de las cosas sociales, ocuparse de Dios, hacer yeshivot. Pero de todas maneras, como vimos que pasa acá en la tierra de Israel, se alejan del resto del pueblo, se aíslan en sus guetos para mantenerse puros y pierden un poco lo que es el verdadero sentido de venir a vivir en la tierra de Israel. Y que en realidad al final, como vemos que participan en el gobierno, y cuando Sharon quiso hacer una alianza para decretar la salida de Gaza, los partidos religiosos, por lo menos el Shas y otros, el Shas tiene que ver con ese Rab, del cual el Rab Abu Hatzela dijo que no quería vivir en un lugar donde había gente como esa. De todas maneras, ellos, a pesar de que no votaron, de todas maneras dieron quórum en el Congreso y en el gabinete para que se pueda votar y se pueda realizar lo que se llamó Itnatkut, o sea, salir de Gaza y entregarle los territorios a los árabes. Y así durante todas las generaciones ellos siempre se mantuvieron en el gobierno para poder conseguir el dinero para mantener las escuelas y todos los fines nobles, pero en definitiva le daban existencia al mismo gobierno. Entonces, al final de cuentas, no dejan de ser también parte del mismo proceso de los otros tres. Y esto tiene que ver con los tres mundos inferiores, donde existe el ego, en distinta medida, pero en realidad, hasta en el mundo de Briá, que es el mundo más elevado, donde ya existe el ego, hasta ese lugar también a veces uno hace tefilá a Dios o se ocupa de las cosas de la Torá, no de Shem Shamayim, no en aras del cielo, sino para mantenerse puro a uno mismo y no tanto para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios en el desierto? Vino Moshe y dijo: el pueblo me está protestando, me está diciendo qué es lo que va a hacer, no quiere hacer nada. Entonces Moshe le dijo, Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe: dejate de hablar, dejate de decirme cosas, no quiero escucharte más. Levántense y empiecen a caminar. Vayan a cruzar, eso es lo que quiere Dios. Hay momentos para rezar, hay momentos para pelear, hay momentos para hacer shalom, pero cuando es el momento de la acción, de cumplir la voluntad de Dios,
ir para adelante y hacer lo que se tiene que hacer, entonces, a pesar de que adelante haya un mar y atrás estén los egipcios persiguiéndonos y en medio del desierto, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que ir al lugar donde Akadosh Baruj Hu nos envió y no negociar, ni pelear, ni hacer nada. Hay que hacer, hay que ir y asentarse donde tiene uno que estar, y si hace falta que se abran las aguas, Akadosh Baruj Hu se va a ocupar. Entonces por eso vino en acción Ben Aminadab, y fue el primero que se acercó y entró al mar. El mar estaba todo entero, y él se metió ahí adentro y dijo: si Akadosh Baruj Hu dijo que nos metamos al mar, yo me meto, yo no tengo que pensar si está bien o está mal. Él se metió, caminó, el agua le llegó hasta el cuello, hasta la boca, hasta la nariz, hasta la frente, y él siguió hasta que en determinado momento Moshe recibió la orden de Dios de abrir las aguas, tocó con el bastón, las aguas se abrieron y el pueblo pasó exitoso por allí. Y eso es uno de los milagros más. Se habían pasado muchos milagros. ¿Quiénes son esos? Aquellos que difunden la Torah, sea donde sea. Hace falta hacerlo acá en la tierra de Israel, hace falta hacerlo en otros lados. Hay que ir de acuerdo con la halajá, 100%. Hay que estudiar, hay que hacer tefilá, hay que, cuando hay que defenderse del enemigo hay que pelear, por supuesto. Pero el Akadosh Baruj Hu nos envió a Moshe. Y el Moshe de nuestra generación hoy, que es Yud Shvat, es el Rebbe. Y el Rebbe nos dijo que nuestro trabajo hoy en día es avisarle a todo el mundo que llegó la redención, que estamos en medio de la salida de Egipto, que ya salimos del exilio y que llegó la época de la redención. Tanto judíos como no judíos, todos tienen que prepararse, cada uno en lo que tiene que hacer para recibir al Mashiach. Puede ser que el Mashiach esté abajo de toda esa agua del mar y nadie lo vea, puede ser. Yo no sé dónde está, pero el Kadosh Baruj Hu nos dice que al final de los días Él nos va a sacar y vamos a volver a la tierra de Israel todos juntos, y todos los pueblos van a hablar una sola lengua, y todos los pueblos van a creer en un solo Dios, y va a haber shalom, va a haber paz. Y eso es lo que tenemos que hacer, avisarle a todo el mundo que abra los ojos y vea que ya llegó la redención. Eso se llama ir para adelante, con paz, sin buscar pelea con la gente, amando a todos, reuniendo a todos, siendo la cabeza. Entonces cuando la cabeza va, cuando yo era chiquito vivía en una casa con un balcón que tenía una reja muy pequeña, entonces mi abuelo me enseñó que nunca me asome al balcón, porque la parte más pesada del cuerpo es la cabeza. Me dijo, yo en ese momento no lo entendí, y después de mucho tiempo tampoco lo entendí, porque si yo peso 100 kilos, mi cabeza, ¿cuánto pesará? 10 kilos, 8 kilos, no tengo idea. ¿Cómo va a ser más pesada que el cuerpo? Después con el tiempo me di cuenta que cuando uno se asoma y abre los ojos y mira, todo el cuerpo va donde están los ojos, donde está la cabeza. Lo que los ojos ven, el cuerpo quiere. Lo que los ojos ven, el corazón quiere. Entonces, muchas veces uno siente que está parado al borde de un precipicio y mira para abajo y no hay nadie que lo empuje, pero su cabeza lo está llevando para allá. Entonces, allí donde está, dice el Baal Shem Tov, allí donde los pensamientos del hombre están, allí está él. Entonces, yo en este momento tuve entrevistas con mucha gente esta semana y estos últimos tiempos, de aquí de la tierra de Israel, de distintos países, y me siento ciudadano del mundo, me siento como que estoy unido con todos ustedes y unido con toda la gente que está aquí.
rabinos y médicos y judíos y no judíos, Benei Noach, gente que hizo Teshuvá, que salió de donde estaba, y que tenemos algo importante que hacer. Hay una mujer ahora que me está diciendo de lo que están matando en Monterrey. Tenemos una mujer que vive en la frontera, en un pueblo de la frontera, allá al norte, donde se están matando, y ella todos los días agarra su auto con un altoparlante, una alumna nuestra, una persona que nos apoya a nosotros, y va con su auto y pone un altoparlante con la lectura de los Teilim. No le importa, están ahí pasando las balas por delante de ella. Posiblemente es el pueblo donde vive Ruth, ¿no es cierto? Pero es algo, más que nada habla con mi esposa y le cuenta todo lo que está pasando allí, de cómo la gente se mata ahí en México, y ella va y pone los Teilim, pero no los Teilim de la iglesia, sino los del pueblo judío, y ella no es judía. Entonces hay gente que sabe lo que tiene que hacer, y sabe que al final va a triunfar, porque Akadosh Baruj Hu es el que trabaja. Después, cuando el pueblo iba a entrar a la tierra de Israel, lo vamos a leer en las próximas Parshiot, sucedió algo muy impresionante que tiene que ver con esto que estamos hablando. El pueblo de Israel tenía que luchar contra otro pueblo para entrar a la tierra de Israel, y entonces ellos tenían miedo porque era mucho más poderoso que ellos. Entonces Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que ustedes vayan y hagan como que están peleando, y yo voy a ser el que pelee por ustedes. Le dijo, ustedes entren y miren lo que está pasando, y yo voy a pelear por ustedes. Lo mismo pasó con la menorá. Cuando Moshe Rabbeinu no sabía cómo hacer la menorá, el candelabro de oro, el Akadosh Baruj Hu le mostró una figura allí y él no entendió. Todos los demás adminículos y todo cómo se hacía en Mishkan lo supo, pero cómo Akadosh Baruj Hu quería que haga la menorá, él no lo vio. Entonces le dijo, agarrá y logró tirarlo al fuego y allí se va a formar. Entonces él tiró la menorá, tiró el oro al fuego y ahí se formó la menorá. De paréntesis, esa menorá que ustedes conocen, que usa el Estado de Israel y mucha gente, que tiene los brazos redondos, no es así la menorá. La menorá es como escribe el Rambam, como yo siempre les muestro a ustedes, que tiene los brazos derechos, es así, y van saliendo, tiene una rama central donde está el vaso principal del medio, y después hay 3 vasos de cada lado que surgen y están todos a la misma altura, como un triángulo. Es como, seguramente ustedes vieron la Hanukiot que se prenden en Hanukkah, que Chabad prende en todos lados, que la mayoría tiene esa forma, porque esa es la forma que tenía la menorá del Beit HaMikdash. La forma redonda es como la dibujaron los romanos cuando destruyeron el templo y llevaron al pueblo de Israel de esclavos, y también los babilonios, y le dibujaron curva para confundir. ¿Por qué? Porque ellos dibujaron a esa menorá haciendo creer que la vieron, pero en realidad no la vieron, se la imaginaron. Y eso es un ejemplo de que Shlomo HaMelech, cuando planeó el Beit HaMikdash, construyó debajo, en galerías secretas, un lugar, porque sabía por profecía que en el futuro se iba a destruir. Entonces todas las cosas que venían, que lo que tenía Shlomo HaMelech eran lo que había construido Moshe en el desierto, los utensilios que había ahí adentro. Entonces, junto con el arca y la estantería de los panes, Lejem HaPanim,
y la menorá y el altar de oro y las tablas de la ley, está todo guardado, y cuando venga Mashiach todo eso lo vamos a ver, lo van a sacar y vamos a ver cómo todo eso existe y está allí. Entonces yo les cuento todo esto no para que sientan odio o aprensión por la gente o por ciertas personas, sino para que sepan que nosotros tenemos nuestro camino, y nuestro camino es ir con lo que nos dice el Moshe de la generación. Cada uno tiene pensamientos y a lo mejor piensa que lo que tiene en su cabeza se lo dijo a Kadosh Baruj Hu, entonces piensa que es así y se imagina cosas. Nosotros no podemos saber qué es verdad y qué es mentira, pero cuando escuchamos del líder de la generación lo que él nos dice, decimos, por supuesto, esto es lo lógico, esto es lo que concuerda con mi pensamiento. Entonces nos damos cuenta que muchas cosas hay en el corazón del hombre, pero la palabra de Dios es lo que va a quedar. Entonces, hoy es Yud Shvat y es el aniversario del día en que falleció el Rebbe anterior, y es el aniversario de la asunción del Rebbe, y en este momento que no lo vemos al Rebbe, tenemos al Rav Ginsburg, que nos está llevando por el camino del Rebbe y nos está mostrando cómo es la nueva Torá. Como ustedes ven, la nueva Torá no quiere decir que es algo diferente, sino que es una revelación de las cosas ocultas que complementan y que redondean todo el conocimiento de la Torá que tuvimos durante todos los siglos desde la entrega de la Torá en el Sinaí. Y el Rav Ginsburg es la generación última, es el líder de nosotros que nos está llevando por el camino ese para cruzar el Mar Rojo con seguridad, y entonces ya tenemos que estar preparándonos para cantar como el canto de Miriam, y la haftará de esta semana, este Shabbat, es el canto de Dvorá. Y entonces vemos cómo las mujeres llevan la delantera y para alabar a Dios por los milagros. Incluso antes que se produzcan tenemos que cantar y bendecir a Dios, decir muchos Tehilim y abrir los ojos y ver que no todo lo que nos quieren vender es verdad. Simplemente escuchar lo que dice el Rebbe, lo que dice el Rav, que ellos son los que siguen la palabra verdadera, y los que lo escuchamos vemos que es verdad, concuerda, ¿no les parece? Que tengan Shabbat Shalom, que este sea un Shabbat de mucha inspiración, que sea un Shabbat de redención, de Geulah. No se dejen influenciar por lo que les dicen por ahí, ustedes saben cuál es la verdad, y en los momentos de duda hay que agarrarse cada uno del otro para quedarnos todos juntos. Acá con el Rab estamos tratando de que seamos un lugar, un faro, para que ustedes tengan donde aferrarse en los momentos de debilidad y donde dar lo que ustedes tienen dentro suyo en los momentos de fortaleza. Lejaim, Lejaim, Shabbat Shalom, bendiciones de la tierra de Israel. Los amamos a todos ustedes, saben que contamos con ustedes para que nos ayuden con sus aportes, de donde vengan. Recen mucho por toda la gente, estudien mucha Torá, peleen por sus derechos, pero sobre todo lleven los manantiales del Baal Shem Tov, la idea del Mashiach, la idea de que el Mashiach ya llegó,